buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Hoy con mi compañero Raúl Sánchez Carrillo en el programa En la Línea. Como ustedes ya se dieron cuenta, todo indica que la nación ha entrado en un estado de pánico. Se me hace muy duro el término, pero hay quienes lo mencionan, que México está en pleno terror. Y esto lo decimos porque solamente en 3 días hubo 23 personas ejecutadas, por grupos cuya procedencia se desconoce. Bueno, ¿y por qué se desconoce? Porque la policía, ni la federal, ni la local, ni ninguna policía de la República ha detenido a tantos culpables y a tantos asesinos de unos cuantos días. Efectivamente, ha sido 72 horas en 3 estados fundamentalmente, Félix: Guanajuato, Jalisco y Ciudad Juárez, apenas el pasado jueves. ¿Por qué se dice que la población vive en el terror? Porque los actos de llegar a disparar cuernos de chivo, AK-47, a incendiar comercios, casas, coches, camiones, en distintos municipios de estos estados que mencioné, Guanajuato, Jalisco y ayer Ciudad Juárez en Chihuahua, ya se corrieron en los enfrentamientos, o lo que llaman de alguna manera protestas. Protestan los cárteles, Jalisco Nueva Generación, el que puede ser el de Sinaloa, porque hubo detenidos ya de los primeros 2 días, 11 y luego 5. Pero ayer, gente que estaba en una tienda comprando de conveniencia, llegaron a correrlos, a incendiar y a rafaguear. En otras ocasiones llegaron a otro centro comercial, había una transmisión de una estación de radio local, estaba el locutor, el encargado del sonido, nos rafaguearon, nos dejaron tirados muertos, con una violencia nunca antes vista. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Por qué es esto? ¿Por qué en estos días surge lo que está mencionando mi compañero? Surge el terror, casi de orden nacional. ¿Por qué nuestra gente de prácticamente toda la República ya está viviendo en el pánico? ¿Por qué estamos escuchando que llegan mafias, grupos de delincuentes, y bueno, sin aparentemente tener ninguna razón y ningún motivo, en grupos rafaguean, como se dice en el argot policíaco, y matan a gente que está o en una fiesta, o en una reunión familiar, o vaya usted a saber en qué. Y llegan sin más a balacear, a tirotear. Claro, esto es tan sorprendente que cuando la policía se aparece o llega, ya es demasiado tarde, porque los matones ya se fueron. ¿Y por qué mataron? No lo sabemos. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? ¿Qué le sucede a nuestra juventud? ¿Por qué, Raúl, estas reacciones tan violentas en una sociedad que teníamos plena de tranquilidad hasta hace unos meses y ahora está llena de terror? Revela 2 cosas, Félix. Una, que la presencia de los cárteles está en estados específicamente identificados, que cuando se quiso interrumpir o detener, como se logró en algún caso en Guanajuato y Jalisco, reuniones de capos de los cárteles, la reacción
fue masacrar gente, incendiar. 2, la autoridad ya se enfrenta a algo que llegó y penetró estados, los contaminó. Y además, no hay una sola sentencia de alguno de los detenidos. Vamos, no dicen ni siquiera quiénes fueron los que mataron en Ciudad Juárez a 10 personas el jueves, en cuestión de horas. Y en 24 horas en Guanajuato y Jalisco, otras 13 personas. Pero a ver, Raúl, aquí también viene otra pregunta. ¿Qué motivos? Vamos a hacer la pregunta, hasta parece tonta. ¿Qué motivos tienen los mafiosos, los delincuentes, para proceder como lo están haciendo? ¿En qué se les ha dañado a ellos? Si de todas maneras roban, asaltan casas, asaltan automóviles, queman camiones de pasajeros, es un desastre, como lo vimos en los últimos 3 días sobre todo, pero sobre todo en este mes de agosto, en el cual han aparecido numerosos grupos cuya procedencia no ha podido identificar ni la Policía Federal, ni la Policía Local, ni ninguna policía de ni la Guardia Nacional. ¿Mande? Ni la Guardia Por Nacional. eso, bueno, hoy vamos a hablar y lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué es la Guardia Nacional y para qué le está sirviendo a la República la Guardia Nacional? Es una pregunta. No estamos diciendo que sea inservible o que no sea servible. El asunto es cómo está procediendo y si está teniendo éxito o está fracasando. Además, hay que tomar en cuenta una cosa, que cuando yo le llamo el eterno desfile, pasa una serie de actos donde masacran gente, matan, y atrás viene el desfile de la Guardia Nacional, ya que no hay nadie. Y cuando pasó lo de ayer en Ciudad Juárez, otra vez el desfile de la Guardia Nacional, los vehículos pasando. Eso no le sirve a nadie. Sin embargo, no es de que se trate de que se enfrenten y se maten entre grupos, pero quien tiene la autoridad y tiene el poder del uso de la fuerza legal, que es el Estado, tiene huecos enormes. ¿Cómo puede ser que la delincuencia, los cárteles, manden a sus sicarios a matar como si fueran a comprar fruta al mercado? Y además, ¿qué gente de entre los mismos sicarios, como los llama Raúl, puede tener la sangre fría, si es que hay que decir algo en ese sentido, para llegar con pistolas automáticas, con metralletas o con verdaderas metrallas de alta delincuencia y sin decir, perdón la expresión, agua va, llegan a los lugares de reuniones de gente pacífica, de gente inocente, de gente que no le está haciendo nada a nadie y los empiezan, como es el término que estás mencionando, Raúl, a rafaguear. ¿Qué es rafaguear? Pues estar tiroteando a diestra y siniestra a tanta gente inocente e inerme que ni siquiera tiene la oportunidad no solamente de defenderse, sino ni tiempo tienen para correr y ponerse a salvo. Además, otra cosa que es de veras lastimosa, en un país donde no habíamos visto esto antes, por más que se diga, los enfrentamientos de cárteles eran entre ellos. Ajustes de cuentas, dominio territorial, comercio del narcomenudeo. No, ahora la sociedad civil inocente que fue a comprar una pizza a un negocio que las fabrica, ahí quedó muerta con el empleado. A una persona que fue a una tienda de conveniencia por una bolsa de frituras, ahí murió. Los que estaban trabajando de la estación de radio. Y es que la verdad no es escandalizarnos gratis. Bastante grave es el hecho de que maten tanta gente en lo que se refiere al término terrorismo, que la gente tiene terror.
¿Qué dicen nuestras altas autoridades, por llamarlas de alguna manera? Pues la salida fácil, que son mafias, que se pelean entre sí, que son grupos que se enfrentan entre sí y se tirotean unos a los otros, y por eso hay tantos muertos. Pero ¿acaso eso es cierto? ¿Es verdad que solamente un grupo de delincuentes se enfrenta a otro o viceversa? O, como lo estamos viendo, llega un grupo de delincuentes y mata, asesina a mansalva a gente que está en una fiesta, en una reunión familiar. Ahí no hay lo que está diciendo la autoridad, un grupo de choque o de enfrentamiento. Ahí llegaron a matar simplemente, y así se ha visto, para darse importancia, para sembrar el terror, como ya lo lograron sembrar en estos días. Es más, no solamente estamos desafortunadamente acostumbrándonos al incendio de tiendas de conveniencia, al asalto en camiones, en carreteras, automóviles, a la quema de todos los vehículos del tipo que sea. Nos estamos acostumbrando hasta que balaceen las funerarias. Bueno, pero una cosa muy grave, que detengan a un autobús que va lleno de pasajeros y que los estén obligando a que desciendan, porque si no lo hacen rápido, los matan. Y en cuanto estén bajando esos pasajeros, que bueno, van en santa paz a sus trabajos o ver familiares, etcétera, cuando menos esperan, están detenidos y empiezan las balaceras, y muchas de esas gentes terminan muertas en los propios vehículos o en los asientos o a las bajadas de los estribos, en una actitud de verdadero pánico que está padeciendo México en estos momentos. No lo entiendo, la verdad, Raúl. Es que es algo... ¿Por qué aún los señores de las mafias, por llamarlos así, proceden de esa manera contra gente inocente? Primero porque tienen una impunidad que lastima verla. Son impunes. En Ciudad Juárez todo empezó en un penal, una riña entre dos grupos antagónicos. Les quitaron las pistolas a dos custodios y quienes las tenían dispararon contra los. Hubo 3 muertos. Casi el saldo fue pues muy leve, porque llegó de inmediato la policía municipal, la estatal, etcétera, y pusieron orden. Y luego de ahí vienen las que califican de protestas, por eso se enojaron. A ver, eso que pasó ayer en Ciudad Juárez, era una reunión pues común de gentes, de amigos, de personas que a lo mejor estaban festejando, qué sé, un cumpleaños, lo que haya sido. Y de pronto llega uno de estos grupos y ¡brrrán! Y tenemos, como lo decía Raúl, 23 muertos en 3 días. Esto, perdonen que insistamos, no lo habíamos visto en México. Y que no nos estén diciendo las autoridades que simplemente se está peleando un grupo contra otro. Porque ya vimos, y lo vimos ayer en Ciudad Juárez, que llega una banda y mata a gente inocente que está en una reunión familiar. Este es el México que estamos padeciendo, Raúl. Que no nos merecemos y que desde luego rechazamos. Bueno, pues estamos en esta situación y ojalá que ustedes se mantengan en buena salud y a salvo de todos estos desmanes. Muy buenas noches, pásenla bien y nos veremos en la próxima. Y cuídense mucho. Pero claro que hay que cuidarse mucho.